el comercio internacional y el mercado laboral, perspectivas de la globalización ante la pandemia. En esta presentación abordé el tema primero de la evolución de la globalización en años recientes. La globalización entendida como el proceso por el que las economías y los mercados, a partir del desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquirieron una dimensión mundial, de tal modo que las empresas dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos en los cuales operan principalmente. La globalización ha ido cambiando drásticamente en los últimos 200 años. Primero por dos sucesos muy importantes. En primer lugar, la revolución industrial, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, transformó la manera de producir en el sector agrícola y en el sector manufacturero. Esto provocó, además de una migración de trabajadores del ámbito agrícola al ámbito de las manufacturas, provocó también una explosión del comercio internacional. De pronto los consumidores se vieron en la posibilidad de adquirir bienes producidos en otras partes del mundo, lo cual hasta antes de la revolución industrial estaba únicamente limitado para pues la gente con muchos recursos económicos que pudiera pagar por los fletes que eran muy costosos. El segundo cambio sumamente importante se da en la segunda mitad del siglo XX, que es la revolución de las tecnologías de la información, con la aparición principalmente de las computadoras personales, del internet y de la telefonía celular. De pronto se vuelve posible segmentar el proceso de producción. Anteriormente, antes de esta revolución de las tecnologías de la información, la producción, aunque ya globalizada, ya internacionalizada, tenía que llevarse en un mismo lugar. Al darse la revolución de las tecnologías de la información, se vuelve posible segmentar el proceso de producción en labores, de tal forma que ciertas actividades se lleven a cabo en ciertos países, se envíen después los productos intermedios a otros lugares para continuar con el proceso de producción y finalmente terminar la elaboración de los mismos quizás en un tercer, cuarto país. Esto lo que provoca es la aparición de las cadenas globales de valor, la globalización ya como la conocemos últimamente. Uno de los índices más comunes para estudiar la exposición al comercio internacional en el mundo es el índice de apertura comercial, que básicamente nos dice el porcentaje que representa el volumen de comercio, exportaciones e importaciones del Producto Interno Bruto de un país o de una región. Hay estimaciones de este índice que llegan hasta el siglo XVI, en donde vemos que del siglo XVI al siglo XIX, pues en realidad la apertura comercial del mundo era muy baja, un 10%. El comercio representaba aproximadamente un 10% del Producto Interno Bruto mundial. Y posteriormente, series ya más actualizadas nos permiten ver que el máximo nivel de globalización se alcanzó justo antes de la crisis financiera del 2008. En ese momento podríamos decir que ha sido el momento en el cual la humanidad ha estado más globalizada en términos de comercio en toda su historia. Y a partir de ahí, lo que hemos estado viendo, lo que se ha identificado prácticamente en todo el mundo, es una tendencia a la desglobalización. Esto es a que las economías nacionales dependan cada vez menos del comercio internacional como motor de crecimiento. Particularmente el caso de China. A partir de la crisis financiera de esos años 2008-2009, China ajusta su modelo económico hacia el fortalecimiento del consumo doméstico y entonces el PIB de China comienza a crecer a una velocidad mayor que el comercio internacional de China, de tal forma que la exposición o la apertura comercial de aquel país ha tendido a disminuir desde entonces. No significa que China esté comerciando menos, significa que el comercio internacional se ha vuelto menos importante dentro de la economía china. Y lo mismo vemos en otras latitudes. En Europa también ha habido tendencias hacia la desglobalización, más geopolíticas que por otras razones. Por ejemplo, el tema del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha afectado al volumen de comercio que se da entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y lo mismo en otras regiones del mundo. Factores geopolíticos también han estado influyendo últimamente a esta tendencia hacia la desglobalización, como le llaman algunos. En los últimos 2 años, pues hemos visto una afectación adicional importante derivado de la pandemia de COVID-19. No solo vemos esta tendencia a la desglobalización que ya se veía venir desde el 2008-2009 y no únicamente debido también a los conflictos geopolíticos en diferentes partes del mundo, sino que la pandemia viene a reforzar estas tendencias de desglobalización o de regionalización. Las economías regionales comienzan a cobrar más importancia, pues porque la pandemia vuelve más difícil conseguir contenedores para mandar mercancías de lugares como China o Vietnam a los principales mercados consumidores como es la costa este
Estados Unidos, Europa. Estas afectaciones, estas disrupciones al comercio internacional derivado de la pandemia han venido a reforzar esta tendencia de regionalización en la economía internacional. ¿Qué vemos, pues, derivado de la pandemia? Que los costos de flete están aumentando. Habían estado aumentando desde antes, pero marcadamente a partir de la pandemia, principalmente en manufacturas que provienen de Asia. Y esto se debe a factores como los confinamientos. Recordemos la política tan estricta de cero COVID en China, ¿no?, que genera cuellos de botella en los principales puertos de ese país. Hay también un cambio en los patrones de consumo de la gente. Durante la pandemia, durante la parte más intensa de la pandemia, hubo una menor demanda de servicios y una mayor demanda por bienes manufacturados. Y también está el tema de que la capacidad instalada de la industria del transporte pues tarda en ajustarse. No hay suficientes contenedores y no hay suficientes buques portacontenedores para atender este aumento en la demanda de manufacturas que se vivió desde el año 2021. La naturaleza de estos factores pues nos indica que se trata en esencia de un problema temporal, pero no significa que vaya a terminar pronto. De hecho, al día de hoy no hemos regresado a los niveles tanto de costos de flete como de volumen de flete que teníamos antes de la pandemia, pero tampoco significa que por ser temporal no vaya a tener consecuencias duraderas, ¿no? En resumen, tenemos un entorno económico que está favoreciendo la reubicación de los procesos de producción hacia las regiones más cercanas, tanto geográficamente como políticamente, a los principales mercados. Hoy las empresas en Estados Unidos están buscando reubicar partes de sus procesos de producción fuera de países como China o Vietnam por todos estos factores que mencionábamos anteriormente y están buscando lugares más cercanos. Lo mismo está pasando en Europa. Las principales conclusiones fueron que, pues en primer lugar, el mundo ha pasado por varias etapas de globalización en donde los cambios más significativos han sido una disminución de costos y tiempos de transporte derivado de la revolución industrial y una expansión de los medios de comunicación a partir de la revolución de la información que dio pie a la aparición de las cadenas globales de valor, la segmentación del proceso productivo. En segundo lugar, diríamos que la globalización y el libre comercio han tenido efectos positivos para los mercados laborales y para los consumidores en términos de mejores trabajos y una mayor variedad de productos disponibles para todas las personas. Y finalmente que pues es un hecho que la globalización se ha estado desacelerando desde 2008. Esta tendencia no se va a revertir, pero tampoco significa que la globalización vaya a desaparecer. Simple y sencillamente se está reconfigurando, en mi opinión, y el nearshoring o regionalización está cobrando una mayor relevancia para los próximos años y esto sin duda representa una oportunidad muy importante para nuestro país. IPADE. The World Calls.